Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo les invito a que vaya hoy al libro de Isaías, que seguimos continuando viendo nuestro libro de Isaías, que ha sido una gran bendición, donde el Señor siempre ha estado hablando de arrepentimiento, de perdón, y desde el capítulo 12 en adelante ha hablado lo que ha sido la realización de las profecías. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea llegando a nuestros corazones. Danos vida y vida en abundancia. Oramos, Señor, por las naciones de la tierra. Y te pedimos que seas tú, dulce y hermoso Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Es en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Carlos estuvo viendo la semana pasada el capítulo 13 de este libro de Isaías, que en el versículo 20 dice, perdón, versículo 19: y Babilonia, hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Ver cómo todo Dios en su momento lo juzgará. Y aquí está hablando de una ciudad que fue siempre, y también Carlos nos explicó cómo nace Babilonia, desde qué principio nace Babilonia, y cómo siempre fue un pueblo pagano y un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y ya en ese capítulo 14, en el título de la Biblia que tengo yo, dice: escarnio contra el rey de Babilonia. Y está hablando es contra un hombre. Y aquí estamos hablando que es la continuación de cómo va a ser la realidad de un juicio sobre Babilonia. Babilonia fue una de las primeras naciones a las cuales Dios le hizo caer su juicio, la ira de Dios sobre él. Y todas estas naciones que representa Babilonia hoy en día tienen que ver con Israel, ya que sean proximidad física o implicaciones políticas. Y en este capítulo 14 encontraremos en juego el origen del mal y el juicio y la remoción final del mal de esta tierra. Son situaciones locales, y las naciones expresadas son temas mundiales y asuntos eternos. O sea, podemos decir que este problema no es de hoy. Dice que la gente hoy toma a ver el conflicto de Israel a través de un telescopio, mas no lo mira a través de un microscopio para poder entender qué es lo que está sucediendo. El capítulo comienza en un tono alegre a causa del juicio final de Babilonia. Después se establece el reino, habiéndose eliminado el temor y el peligro. Quiere decir que ya no hay enemigos de Dios en esta tierra. El juicio aquí implica, donde Isaías lo habla, nos está presentando el plan de Dios para la tierra, no solamente para el pueblo de Israel. Es un capítulo que en realidad está mezclado entre la luz y las tinieblas. Un capítulo que empieza con el éxtasis del reino y termina con el castigo al infierno. Nos expone a nosotros el nacimiento de Satanás y la destrucción de Babilonia. Ese Babilonia viene siendo hoy los países o las naciones, o en sí mismo el pecado que está afectando al mundo. Aquí dice que se termina una carga que hay sobre el pueblo palestino. El pueblo palestino también tiene descendiente de Abraham, igual que Israel. Y se dice que esto se desató cuando falleció el rey Acaz. En Segunda de Reyes 16, 19 y 20 dice que se desató la destrucción de Babilonia. Pero podemos ver de que la misma palabra dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y su palabra es ayer, hoy, por siempre. Y podemos ver que esta palabra, aunque es literal, y mucha gente este capítulo 14 no lo quiere asumir de que sea bíblico, está escrito. Y no podemos decir que la Biblia se equivoca. Dice el primer versículo, dice: la fractura, restauración de Israel y la paz del reino. Y en esta Biblia dice: el escarnio contra el rey de Babilonia. Dice por versículo 1: porque el Señor tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel y la hará reposar en su tierra. A ellos se unirán extranjeros que se agregarán a la familia de Jacob. Este versículo se extiende, esto fue escrito hace 2800 años. Y se extiende hasta hoy como nosotros como presente, pero también se extiende hacia un futuro, donde dice que se agregarán extranjeros,
gentiles se agregarán, en este caso a la iglesia, a la salvación. Pero dice que Dios recogerá, tendrá piedad de Jacob, le está dando su nombre antiguo, Jacob, antes de ser llamado Israel. Dice, y de nuevo recogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. A ellos unirán extranjeros que se agregarán a la familia de Jacob. Dios siempre ha dicho que va a restaurar a Israel a su tierra, pero esta profecía aún no se ha cumplido. Hace 70 años el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, a lo que llamamos Israel, pero la profecía no se ha cumplido. Dice, cuando Dios restaure a Israel sobre esta tierra, Israel ya no tendrá problemas, no habrá enemigos, no tendrá necesidad de pedirle ayuda a ninguna nación, porque desde ese tiempo es cuando Jesús va a reinar sobre la ciudad y sobre el trono del rey David. Sí, la palabra es de inspiración, como le decía al principio, pero hay mucha gente que no quiere leer este pasaje literalmente. Lo toman de una manera como si no fuera cierto lo que está diciendo ahí. Porque hablando con Carlos, nosotros lo que estamos leyendo, estudiando el capítulo de Isaías, es prácticamente lo que se está viviendo en la actualidad, lo que se formó en estos días entre la guerra de Israel e Ismael, que sería Palestina. Dice el versículo 1 en la parte A, porque el Señor tendrá piedad de Jacob y de nuevo escogerá a Israel. Dios siempre ha expresado, como dije en un principio, que escogerá a ese remanente. Él siempre va a tener un remanente. De esta guerra que está sucediendo, ¿cuántos de estos judíos que profesan amar a Dios, que no conocen a Dios, estos palestinos que profesan alabar a Alá, no conocen a Dios? Pero muchos en su momento de aflicción y de dolor mirarán hacia el cielo y dirán: Dios, ayúdeme, y reconocerán a Jesucristo como su Señor y Salvador. Miren lo que dice el versículo 2, que dice: los pueblos lo tomarán y lo llevarán a su lugar, y a la casa de Israel los poseerá como siervos y criadas en la tierra del Señor. Cautivarán así a los que cautivaron y dominarán a los que los oprimieron. Aquí a los que refieren a los pueblos son a los no judíos, o sea, a los gentiles, a nosotros. Dice que las demás naciones van a volver a Israel, a Palestina, van a volver al sector como tal, a todo lo que se refiere a Israel, no solamente a la parte de Jerusalén, sino todo lo que se refiere a Israel. Y dice que muchas personas no judías estarán llegando a la presencia de Dios. Ahí es donde se está haciendo el llamado del Señor. Y hoy las naciones en general están poniendo muchas trabas al pueblo de Israel para que no llegue a Israel como tal. Antes, en Gran Bretaña tenía posesión y mandato sobre estas tierras y no le permitía a los judíos regresar, sino hasta la Segunda Guerra Mundial ellos regresaban de una forma clandestina y empezaron a hacer posesión de esta tierra. Y esto lleva a mostrar que el pueblo de Israel, en su desobediencia, en su no reconocer al Señor, han pasado por muchos sufrimientos, muchas dificultades, y las naciones que están a su alrededor pues no se la están poniendo fácil. ¿Por qué? Porque ellos mismos no conocen al Señor Jesús y no lo reconocen. Entonces no están interesados en ayudar a que el pueblo de Israel llegue a su tierra. Y siempre la situación de Israel con sus vecinos ha sido conflictiva. Por tanto, podemos decir que ese cumplimiento de que Israel ha llegado a su tierra no se ha cumplido todavía. Hay muchos israelitas todavía en las naciones de la tierra. Versículo 3 dice: en el día que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Aquí vemos lo que explicamos anteriormente, la situación conflictiva en que estaban viviendo los judíos con los vecinos. Y hoy en día, si vemos las imágenes por televisión, o las personas que han podido ir a Israel, ven que en todas las calles hay un ejército armado, porque tienen temor de sus vecinos, y se cuidan como tal. Y quiere decir que aún ese temor no lo han podido vencer, porque dice que confían en el Señor y no confían, porque no ha llegado el reposo del Señor a sus vidas.
Hoy en su momento de aflicción, en su momento de dificultad, ¿usted tiene temor de lo que está viviendo? ¿O está descansando en el Señor? El Señor le dijo a alguien: dentre en el regazo, en el reposo de tu Señor. En el Salmo dice: echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué estás viviendo? La dificultad es para acercarnos al Señor. Mire lo que dice el versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: como acabó el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Babilonia representa al gran enemigo de Dios en estos días. No solamente la guerra es contra quién, contra Israel, sino es una guerra espiritual. Y que ese cuartel tendrá en general ¿qué? En Babilonia, la unión de todas las naciones enfrentadas contra Dios mismo a través del pueblo de Israel. Y Babilonia siempre ha sido un obstinado enemigo de Israel. Versículos 5 y 6. Quebrantó el Señor el bastón de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que sometía a las naciones, el que sometía a las naciones, el que sometía, vuelvo y repito, quebrantó el Señor el bastón de los impíos, el cetro del Señor, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que sometía a las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Aquí hablamos del juicio final después de la gran tribulación. El juicio debe tener lugar como esta tierra, y la tierra va a ser juzgada. Usted puede ver que ahorita hay demasiadas injusticias y muchas situaciones que dirían: ¿dónde está Dios? Pero démosle gracias a Dios que nosotros no estamos llamados a juzgar. Nosotros no estamos llamados a solucionar los problemas de nadie. Aquí la situación está en que la gente tenga en cuenta que tiene que buscar en la presencia del Señor. E Israel no ha buscado la presencia de Dios. Israel no ha buscado, y aún tuvo al Señor de frente y no lo quisieron oír. Debemos tener en cuenta de que todo está en que lo va a solucionar el Señor Jesucristo cuando Él reine sobre esta tierra. Pero podemos ver que el Señor está gobernando su vida y mi vida de acuerdo a nuestros actos. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido talador contra nosotros. Aquí lo está describiendo aún la misma naturaleza que va a tener paz. No va a haber hombres cortando árboles, talando árboles. Es una batalla después del Armagedón y de la venida de Cristo, que solamente la tierra tendrá paz. Y en el lugar de tristeza habrá canciones, en lugar de lloro habrá una gran experiencia de alegría. Se dice que la noche será el lloro y el día será la alegría. Siempre después de la tormenta viene la paz, viene la bonanza. ¿Qué estamos viviendo nosotros, mis hermanos? ¿En qué tormenta estamos viviendo? ¿La tormenta de nuestras decisiones? ¿O algo que Dios está permitiendo para que cambiemos, para que corrijamos, para que busquemos su rostro? Dice el versículo 9, que comienza hablando: el último soberano del mundo arrojado al tormento. El Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus tronos a todos los grandes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Aquí el Seol significa lugar de tormento o sepulcro. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Todos ellos darán voces y dirán:
Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí está hablando o describiendo la gloria del ser humano. ¿Cómo terminamos el día que morimos? En huesos, en sepulcros blanqueados. Pero podemos ver y entender, mis hermanos, que es el orgullo al que repudia el Señor. Y podemos ver más adelante, aquí a partir del versículo 12, cómo se refiere donde nace el orgullo, el pecado original. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Haciendo nuestra voluntad o haciendo la voluntad del Señor. Miren lo que dice el versículo 12, que se refiere al origen de Satanás y el mal. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tu tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vea cómo Satanás gobierna las naciones hoy en día. Acuérdese que él tentó a Jesús y le ofreció las llaves del reino. Y Jesús dijo: solamente a tu Dios adorarás. El enemigo es alguien que tiene poder, pero por encima de él está el Señor. Miremos el principio de una criatura que fue elevada, o la criatura que fue de un nivel más alto que creó el Señor. Pero él se quiso creer Dios, se quiso hacer Dios. Usted ya lo puede leer en Ezequiel 28. Pero este lucero de la mañana, él se fue como Judas. Desde un principio se metió contra Dios. Quiso colocar su voluntad por encima de la de Dios. Y Jesucristo lo decía en Lucas 10:18. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire lo que dice en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Apocalipsis 12:7-12 me lo expresa de esta manera. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, esto es decir, Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos la criatura llamada lucero de la mañana, Satanás. Hoy el enemigo está gobernando las mentes de los gobernantes de las naciones. Lo leíamos en el capítulo 10-11 de Isaías, donde decía que ellos hacen, lo voy a leer, ellos hacen leyes. Dicen: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, y para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ahí están los gobernantes de la tierra, fomentados o cimentados en un poder que el enemigo les da solamente para buscar su beneficio propio. Pero nadie busca a Dios. Aquí fue el principio del pecado. ¿Y qué es el pecado? No lo estamos hablando filosóficamente, sino teológicamente. ¿Qué es el pecado para usted? Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Aquí es donde empieza el pecado original. El pecado original no empezó en el hombre. El pecado original empezó en el mismo cielo. ¿Tú qué decías en tu corazón? Dios le está refiriendo a lo que decía Satanás. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí empezó Satanás con el pecado original. Satanás colocó su voluntad por encima de Dios. Aquí tenemos el pecado en su estado embrionario, naciendo. Y no es una evolución del mal, porque el mal no empezó en el hombre, empezó en el mismo enemigo. Y ahí es donde empieza a crecer el pecado. La criatura más perfecta que creó Dios afirmó su voluntad contra el mismo Dios.
un ser libre, tenía libre albedrío y podía actuar. Dios le dio la libertad, así como se la dio a usted y a mí de tomar decisiones. Pero así tomemos las decisiones de nuestra voluntad, tarde o temprano tenemos que rendirnos a voluntad del Señor. Y Satanás se puso por encima y quiso hacer su voluntad. Mire lo que dice en el principio del pecado original del hombre, Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos decir que el asesinato es pecado, no solamente porque Dios diga no matarás, sino porque es algo que es contrario a la voluntad de Dios. Y cualquiera que se pone en contra del carácter y la voluntad de Dios, pues está practicando el pecado. ¿Cuántas veces nosotros, mi hermano, a través del orgullo, la vanidad, la desobediencia, nos dejamos alimentar en nuestra mente y aún dejamos de congregarnos porque creemos haciendo nuestra voluntad? Vemos errores y dificultades en las demás personas y no podemos ver la voluntad del Señor. Imagínese una persona que le dijera a Dios: yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántas veces, sin querer creyendo, como dice el Chavo del 8, hemos hecho eso? Y Dios nos da la libertad. Acuérdese del hijo pródigo, pidió su herencia y Dios le dijo: hágale, mi hijo. Va a perder todo, va a caer en vicios y va a caer en la indigencia. Yo lo voy a hacer, yo soy capaz de no caer en eso. ¿Y cómo terminó? En esa situación. ¿Y cuántos de nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, pero tarde o temprano tenemos que doblegarnos ante Dios y decir: Señor, perdóname? ¿O cuántas veces nuestros padres, nuestros jefes o alguien nos dijo: yo se lo dije? Dios pone a alguien para llamarnos la atención para que no nos equivoquemos. Y después de que nos equivocamos, en esos días hablaba con alguien. Él asistía a una iglesia y vino a predicarse, me pidió un consejo: hermano, haga esto, haga aquello, aquello, lo otro. Y en esos días vino y dijo: monté un bar. Dije: ¿por qué meterse en el terreno de Satanás? ¿Por qué retroceder? ¿Por qué volver a algo que usted no hacía? No, es que tengo que sostener a mi familia. Hay muchas formas de sostener a su familia. Y puede trabajar porque tiene muchos dones y talentos. Pero muchas veces buscamos lo más fácil. Y yo le decía: hermano, arrepiéntase. Se metió con la que no era. Está haciendo su voluntad, porque Dios no va a respaldar un bar. Yo le decía: donde eso usted vea que está llevando a su vida y a su familia, a sus hijos, alcohol, drogas, vicios, que se puede vivir en un bar. Eso es lo que se vive. Pero nosotros deberíamos estar haciendo una oración de acuerdo a lo que dice Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y cualquier cosa que se haga contraria a esto es pecado. El pecado de Satanás fue el orgullo, la presunción, la vanidad. Él actuó contra la voluntad de Dios y dijo: yo puedo hacer las cosas. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos tomado decisiones donde digo: yo puedo hacer las cosas? Y como este hombre, es que yo oro todos los días, yo leo todos los días, pero buscó el facilismo. Y no sé cómo Dios lo vaya a disciplinar. Pero yo dije: usted le abrió una puerta al enemigo, donde usted se creyó capaz de hacer lo que era. Y Satanás, como ese ángel de luz, y era lucero en la mañana, era un ser perfecto, se opuso a la voluntad de Dios y quiso levantarse y quiso estar al nivel de Dios. Y ahí donde nosotros pecamos, creemos hacer la voluntad de Dios. Y el propósito de Satanás no era ser diferente a Dios. Él quiso ser Dios. Y hoy gobierna sus secuaces, sus legiones de demonios, como dice la Escritura. Y cualquiera que actúa como él está actuando como un hijo de Satanás, porque está
está practicando el pecado y está actuando como dijo el Señor, del que hace las obras del diablo es hijo del diablo, pero Jesucristo vino a hacer las obras del diablo. Y tan solo tenemos dos caminos, mi hermano: el camino de Dios o el camino de los hombres. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Usted y yo respiramos el aire de Dios, disfrutamos del sol de Dios, estamos en el universo de Dios, pero no queremos obedecerle, donde estamos en un terreno que es de Él. Pero como este universo, esta tierra, está gobernada por el enemigo, preferimos hacer la voluntad del enemigo, preferimos hacer el mal primero que el bien. Entonces, aún la misma naturaleza, mis hermanos, está cobrando venganza a través de los terremotos, los maremotos, los temblores, de todo el daño por causa del pecado. Porque acuérdense que en Génesis el Señor dijo: maldita por tu causa será la tierra. Es cuando entró el pecado original entre Adán y Eva, y fue maldita la tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta, mi hermano, que usted y yo, a esta altura del partido, tenemos que ser obedientes a la palabra, tenemos que ser obedientes al Señor. Aún la Biblia dice que la naturaleza cuenta la gloria de Dios. La misma naturaleza nos habla de Dios. ¿Quién es Dios en su poder? ¿Quién es el Señor en su gloria? Pero el hombre en su estado natural es incapaz de obedecer a Dios. En estos días compartía con una mujer, me invitaron a una reflexión y tuve la oportunidad de hablar con ella. No quiero hablar con usted, quiero cambiar de vida. Y cambiar de vida es cambiar de relación y es empezar a obedecer al Señor. Pero es que yo no quiero cambiar de vida. Entonces sigue viviendo lo que estás viviendo. O te sujetas a Dios y haces la voluntad de Dios, o sigues viviendo lo que el mundo está dando. Me dio a entender que está recién separada y en situaciones difíciles, pero no se quiere sujetar a la palabra. Se invitó, se le dieron tareas, hombre, estudie, ore. Y por eso es que usted y yo tenemos que, mi hermano, buscar la presencia de Dios. Él lo dijo: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si usted ya tiene un conocimiento de la Escritura, mi hermano, ella dijo: a mí me gusta leer cualquier tipo de libros. Dije: pero empiece con este libro, empiece con este capítulo, porque ahí está señalada su vida apartada de Dios, donde Dios nunca se ha apartado de usted. Usted es la que se apartó del Señor. Oh, ¿qué pasa acá? ¿Y ve? Ver que usted y yo, mis hermanos, ya entendemos un poco de la palabra y no podemos hacer caso omiso de obedecer al Señor. Es que Dios me está castigando. No, Dios lo está reprendiendo, porque dice la Biblia que Dios al que ama lo disciplina, y si no lo trata como un bastardo. Entonces la palabra lo dice, y es verdad. Hoy Israel y Palestina, dos hermanos, están agarrados en una pelea que lleva más de 3000 años, desde el nacimiento de Isaac e Ismael. Una pelea política, una pelea religiosa, una pelea espiritual, pero una pelea entre el bien y el mal, donde el enemigo está gobernando. Ese lucero de la mañana está gobernando la tierra, y lo puede estar gobernando usted como puede gobernarme a mí, a través del orgullo, la falta de perdón, el rencor, el odio, la amargura, la tristeza, no sé. Pero tenemos que volvernos al Señor y decir: Dios, perdóname, quiero hacer tu voluntad. Ahí es donde está la diferencia. Entonces yo le invito a que usted incline su rostro ahí donde está y haga esta oración conmigo y le diga: Señor, perdóname, he estado haciendo mi voluntad, he estado haciendo, Señor, lo que a mí me parece en bien, y no he querido reconocerte a ti, Señor, como el autor y salvador.